Cuenta la historia que en una ocasión el diablo, que el Señor lo reprenda, se acercó a Martín Lutero. El diablo traía una lista larga de todos los pecados que Martín Lutero había cometido. El diablo se acerca, se las empieza a leer, le dice: Martín, tú cometiste esto, esto, y esto, y esto, y esto. Y la lista estaba grande. Y de repente el diablo ya estaba terminando la lista, las últimas 2, 3 cosas que había hecho el día de ayer. Y le dice Martín Lutero, le dice: mira, haz memoria. Es posible que se te hayan olvidado algunos pecados que he cometido. Y el diablo se puso a pensar. Y dice: sí es cierto. Tú cometiste esto, esto y esto y esto más. Te dije, Lutero le dice. Lutero tenía un tintero de tinta roja. Él le dice: mira, toma esta pluma y en las páginas de esa lista en los que yo cometí mis pecados, escribe: la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, me perdona de todo pecado. Yo no sé ustedes, pero a mí cuando alguien me culpa de algo, yo no sé, yo creo que tengo un cierto complejo de culpabilidad, porque si alguien está echando la culpa, lo primero que yo pienso es: ¿será que yo lo hice? Y me empiezo a recordar las cosas para no yo no ser el culpable. Ese es mi sentir. No sé ustedes, tal vez alguien venga y les culpe de algo y ustedes tranquilamente no les pasa nada. Pero mis hermanos, en algún momento de la historia de este mundo, Dios nos va a llamar a un juicio. Y por lo menos yo quiero quedar limpio de culpa y de todo pecado. Y ese es mi deseo hoy para cada uno de ustedes, que en el día del juicio, todos ustedes ante Dios estén libres de pecado. La justicia de Dios es uno de los temas que más me fascina. Yo creo que es uno de los temas centrales de la palabra de Dios, porque habla del gran abismo que hay entre nosotros y Dios. Pero hay una cualidad de Dios que no le importa ese abismo y se acerca a nosotros. En una ocasión iba yo manejando, tenía yo una cita en la clínica y en el tramo de Rose había un tramo de construcción el año pasado, hace unos meses atrás, y yo iba tarde para la cita y el límite en construcción de ese tramo era de 15 millas por hora. Y yo no sabía, pero el policía me lo dijo después. Estaba un policía enfrente de mí, cuando yo lo vi fue demasiado tarde. Y dije: ok, una más. Se me puso detrás de mí, me prendió las luces y que digo: bueno, pues me hago a un lado. Me hice a un lado, me estacioné. Se acerca el policía y me dice: ¿usted sabe por qué yo lo detengo? Yo le iba a decir que no, pero le dije: yo creo que es por velocidad, ¿verdad? Dice: sí, exactamente. Me dice: dame tu licencia y dame los papeles del carro. Y el seguro, licencia, seguro y papeles del carro. Bueno, se los pasé, pero me hizo falta una cosa. No tenía yo el comprobante del seguro. Y dije: bueno, esto me pasó la vez pasada y no me dijeron nada por el seguro, así es que esta vez va a ser lo mismo.
Entonces se va el policía, empieza a chequear qué es lo que está en mi récord y toda la cosa. Y yo dije, de seguro me va a dar un warning nada más. Estaba yo completamente seguro de eso. Traía su papelito ese y lo envolvió. Y dije, no va a ser este warning solamente. Pero una multilla ahí de unos 100, 200 dólares, con eso yo creo que me va a dar. Y me lo dio doblado en la parte en donde no se veía la suma total. Lo tomo, lo abro, lo veo, y yo dije, mi esposa me va a matar. La multa era de $1,000. Iba yo, dice, bueno, pues ya voy tarde, ya me voy despacito. Llego a la clínica y lo primero que le presento a mi esposa es la multa que me dio el policía, $1,000. Y efectivamente, por poco y me mata. Pero no lo hizo porque en el mandamiento dice, no matarás. Entonces, yo ya he tenido experiencias con respecto a tickets de velocidad. De hecho, en otra ocasión anterior, me paró otro policía y me dice, mira Adrián, tú tienes el derecho de hacer esto y esto. Cuando él empezó a hacer el proceso de lo que yo tenía que hacer para ir a la corte y todo eso, le dije, mira, yo ya sé el proceso, no te preocupes. Y me dice, stop it, don't do that. Me dice, detente, no sigas haciendo eso, y se fue enojado. Digo, yo no entiendo por qué la gente se enoja. Entonces yo, como ya sabía el proceso, dije, voy a ir ante el juez y le voy a decir que me reduzca la multa. Y de hecho, en la tarde yo fui, le presenté mi comprobante de que el carro tenía aseguranza y me descontó $500. Dije, oh, yes. Entonces le digo, ¿usted me podría, por favor, bajar la deuda del resto? Y una pregunta que me hizo fue, ¿tú cometiste la infracción? Hubo un segundo de silencio, pero sonó como a 1 año de silencio. Yo estaba a punto de decirle, no, yo no cometí eso, se equivocó el policía, pero el Espíritu Santo y la conciencia siempre está presente para ponernos en el camino. Y le dije, sí, la verdad es que sí, yo cometí la infracción. Aunque no sabía si había ido a 45 millas por hora porque estaba yo con los ojos frente a la carretera. Pero sí, mis hermanos, yo me sentí culpable frente a ese hombre. Y realmente fui culpable. Y me dice el juez, tienes razón, esta cantidad está un poco grande, $500. Te la voy a bajar, te la voy a dejar en $200. Y de $1,000, el juez la bajó a $200. Hermanos, si en este sistema en el que nosotros vivimos debemos de respetar las leyes y muchas ocasiones nos encontramos culpables por haber cometido una infracción, y yo me sentí mal, dije, bueno, yo no tengo dinero para pagar esta deuda, y realmente no tengo dinero para pagar la deuda, pero en el caso de nuestra relación con Dios, nosotros tenemos una deuda delante de Él. Hemos pecado y el pago de nuestro pecado es la muerte. Pero en cambio, Dios nos ofrece ¿qué? Vida eterna. Y les voy para desarrollar mi tema, me basé en 3 premisas fundamentales. La primera premisa se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 31. Y dice de esta manera, dice, ¿luego por la fe invalidamos la ley? Pregunta el apóstol Pablo. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, a lo cual yo concluyo de que la ley es parte indispensable entre nuestra relación entre nosotros y Dios. Así es de que debemos de obedecer la ley. En Romanos 6:2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo contesta, y nosotros también debemos de contestar, de ninguna manera. ¿Por qué?
Porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. La ley forma parte de la personalidad de Dios. Por lo tanto, si nosotros rebajamos la ley, estamos rebajando el carácter de Dios. Y si eso hubiese sido posible en el Edén, Adán y Eva, se les hubiera rebajado la ley y se les hubiera dado un cierto acuerdo, pero no fue así. La ley es inquebrantable. La ley forma parte del carácter de Dios. Por lo tanto, yo concluyo, y es una de mis premisas, que debemos respetar la ley. Y si aún más no me creen, Juan 15:14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Segunda de Juan abunda un poco más y dice, y este es amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en amor. El amor es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, al nosotros actuar con amor para con nuestros hermanos y para con Dios, estamos cumpliendo la ley. Por lo tanto, debemos de obedecer la ley. Mi segunda premisa se encuentra en Romanos 3, del 10 al 18, y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mi segunda premisa es clara. Nosotros no podemos obedecer la ley de Dios. La premisa número 3, y es la premisa que más me gusta de todas, porque entre la premisa número 1 y la premisa número 2 encontramos un gran problema. Primero, que como la ley es inquebrantable, nosotros no tenemos capacidad de obedecerla. Pero la premisa número 3 nos rescata de la maldición del pecado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Juan 3:16, muy conocido por ustedes, se lo conocen de memoria, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son mis 3 premisas. Primero, la ley se debe de obedecer porque es el reflejo de la personalidad, del carácter y del carácter de Dios. La otra es que nosotros no tenemos la capacidad para obedecerla. Y la tercera es que aún a pesar de ese abismo que está entre la ley y nosotros, Dios es amor. Así es de que Dios estaba enfrente a un problema. Yo lo veo así. Dios buscó la manera de hacer justo al injusto. Buscó la manera de que nosotros podamos restaurar nuestra relación con Él. Él buscó, Él pensó, Él hizo y la encontró. En Mateo 5:20, nuestro Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos, les dice, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Imagínense ustedes la escena. Nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos viendo una escena de los escribas y fariseos
los cuales dice nuestro Señor Jesucristo, si ustedes tienen una justicia como esa, ¿qué les dice? No podrán entrar en el reino de los cielos. Lo que yo veo en ese versículo es que por lo menos nuestro Señor Jesucristo está estableciendo la diferencia entre una justicia, la justicia de los escribas y fariseos, y la justicia mayor. La justicia que es la justicia de Dios. Yo creo, y me pongo a llegar a conclusiones y pensar que en ese momento en el cual nuestro Dios, Jesús, estaba con sus discípulos, le hubiera dicho, pero por lo menos ustedes tienen una mejor justicia que ellos. Pero no se los dijo. Porque la justicia humana no es capaz de proveernos salvación. En una ocasión estaba yo dando obra misionera, salí con unas revistas, ya tiene un tiempo atrás, y de repente me encontré con una persona, le presenté a Cristo como nuestro Salvador, empecé a hablar con él, le di la revista y empecé a charlar, y me dice, mira, yo no voy al cine, yo no fumo, yo no tomo. ¿De qué me estaba hablando él? Él me estaba hablando de su propia justicia. Y cuando yo salí en esa ocasión, yo dije, este hombre está bien. Este hombre no se necesita de Dios. Pero esa era la primera vez que yo salía. Pero después empecé a conocer lo que Dios quiere para con nosotros. Y Dios no nos puede salvar con nuestra propia justicia, sino más bien Dios necesita una justicia superior para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Así es de que si en el futuro ustedes se encuentran con una clase de persona que les exprese la justicia propia, ustedes tienen que decirle que necesitan una justicia mayor, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen lo que algunos de los teólogos dicen. La justicia de Dios es su manera justa de pronunciar al injusto justo y demostrar su justicia al darnos su justicia. Él ha hecho esto por medio de nuestro Señor Jesucristo, el justo que murió por los injustos. Imagínense ustedes, el trabajo de Dios es juez de todo el universo, ¿correcto? ¿Ustedes creen que un Dios justo iba solamente... ¿Cómo es posible que un Dios justo va a justificar a un injusto? El problema no era sencillo, no era fácil. ¿Cómo Dios puede llegar a ser a un justo al justificar a un injusto? Dice, la justicia de Dios es la justicia que proviene de Dios y la única justicia que le satisface. Es total y completa, conformidad con Dios, con su ley y con sus demandas. La justicia de Dios es la posición en la cual se debe encontrar el hombre para que pueda ser salvo. Lo que significa es que en el día del juicio yo tengo que estar a la misma justicia de Dios. Yo tengo que estar delante de Dios en igual forma que su propia justicia. ¿Es eso fácil para el ser humano? Es imposible para nosotros poder llegar a tener la justicia de Dios. Dice, la justicia de Dios es la iniciativa de Dios para colocar al pecador en una relación correcta con Dios. Cuando Dios creó este planeta, no lo creó para abandonarlo, lo creó para relacionarse con nosotros. Él dijo, hacedme un santuario y estaré en medio de ustedes. Mientras estaba yo analizando, a mí me gusta analizar los caracteres y personalidades de las personas.
Unos son flemáticos, otros son coléricos, otros son melancólicos, unos son introvertidos y extrovertidos. Yo puedo decir que Dios es un extrovertido de la vida. Yo puedo decir que Dios le gusta estar relacionado con los seres humanos. Por eso Dios Él buscó la forma de restablecer la relación entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque le gusta estar en medio nuestro. A Él le fascina estar en relación con su propia criatura, con su propia creación. La justicia de Dios, por lo tanto, es un regalo de una vida justa. Hay personas que dicen, y de hecho yo lo he dicho, que hay gracia barata y gracia cara, ¿verdad? Pero no, eso no existe. La gracia es un regalo. Y si es un regalo, no cuesta nada. Y si no cuesta nada, ¿quién lo pagó? Lo único que tenemos que hacer frente al ofrecimiento de la gracia de Dios es aceptarlo o no. Yo he estado en muchas conferencias en las cuales los predicadores se quedan tiempo llamando a las personas para que entreguen su vida a Cristo. En ese momento es el momento de la gracia. Es en el momento en que los esfuerzos de los hermanos han presentado a un predicador para que las personas que lleguen a conocerlo vengan y se acerquen a Dios, se arrepientan y restablezcan una vez más la relación con Dios. Pero yo no entiendo por qué el predicador se pasa minutos y más minutos hablándole a las personas y sin embargo no hay una respuesta del corazón del pecador para acercarse a Dios. Ellos solamente tienen dos caminos. Uno, aceptar o rechazar ese regalo que es la justicia de Dios. Y para eso nosotros tenemos que ¿qué? Ejercer fe. Es lo único que nosotros tenemos que ejercer, fe. En el momento en que ejercemos fe en la gracia de Dios, podemos nosotros ser cubiertos con el manto de la justicia de Cristo. Entonces, si hemos hablado de la justicia de Dios, repasemos un poco qué es lo que es la justicia humana. La justicia humana, dice, es el dominio propio del pecador que deseando hacer lo malo, pero no lo hace. ¿Qué es eso? Dominio propio, ¿verdad? Imagínense ustedes que pasa un borracho por la frente de una vinatería que ya ha aceptado a Cristo como su Salvador y pasa y se acuerda y dice, yo quiero, o que pase el que fumaba y pasa y ve a los muchachos fumando y dice, bueno, yo quiero, pero Dios ya me ha transformado y se pasa de largo, pero fue dominio propio, no fue justicia. Y nosotros creemos que a través de esa justicia, a través de la conducta que tal vez hemos aprendido, nos podemos presentar ante Dios y decirle, Señor, ¿yo merezco el reino de los cielos? Claro que no. La justicia humana no es suficiente para la salvación. La justicia humana no es que no sirva para nada. La justicia humana tiene su esfera dentro del régimen civil, dentro del gobierno. Si ustedes pagan impuestos, están cumpliendo con la justicia humana. ¿Sí? Ante la justicia de los Estados Unidos, si ustedes pagan impuestos, son justos. Si ustedes se paran en el semáforo cuando está en rojo, ustedes se están estableciendo justos, porque están respetando la ley de la sociedad. Pero esa conducta no les va a llevar delante de Dios y les va a hacer acepto para la vida eterna. La justicia humana no es útil para la salvación, pero sí lo es para mantener el orden social y civil. Entre mi relación con los seres humanos, cuando hago negocios, cuando tengo cierta relación con los hermanos, pues tengo que respetar ciertas reglas y procedimientos. Pero esa justicia humana no es capaz de llevarnos frente al trono de la gracia y pedir
el reino de los cielos. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:9, dice, ser hallado en Él, ¿en quién? En Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Noten que el apóstol Pablo no está comparando su injusticia con la justicia de Dios, ¿sí? Sino el apóstol Pablo está comparando su propia justicia, lo que él hace bien, ¿sí?, con la justicia de Dios. Y aún así dice, mi propia justicia no me es suficiente para que yo pueda ser salvado. Es posible que este sea el problema que nosotros como cristianos tenemos, que pensamos que por nuestra justicia propia, nosotros la confundimos como una justicia divina, como la justicia de Dios. La justicia de Dios no es la conducta del ser humano. La justicia de Dios es Cristo. Escuchen lo que dice Pablo con respecto a sus paisanos, los judíos. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Lo que se refiere es al verdadero conocimiento de Dios, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, comparando justicia con justicia, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Nuestro Señor Jesucristo para nosotros es nuestra justicia. Nosotros no podemos llevar nuestra buena conducta delante de Dios y poder ser justificados, sino más bien tenemos que aceptar a Cristo y tener una relación con Él para que Él pueda ser nuestro abogado delante del gran juez del universo. Escuchen lo que dice la pluma inspirada en el discurso maestro de Jesucristo en la página número 20. La justicia, dice, es santidad. La justicia, por lo tanto, es semejanza a Dios. En este tiempo, después de que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él empieza un proceso de santificación, el cual va a transformar nuestro carácter presente a un carácter perfecto, recto, delante de Dios. Dice, Dios, y Dios es amor, es conformidad a la ley de Dios, porque todos sus mandamientos son justicia, y el amor, pues, es el cumplimiento de la ley. La justicia es amor, y el amor es la luz de la vida de Dios. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Y pongan mucha atención a esta última parte. Al recibirlo, recibimos su justicia. ¿Qué tanto tiempo necesitamos para recibir a Cristo? En un solo instante, en un momento de una predicación en donde en la conferencia la persona es tocada por el Espíritu Santo y dice, ¿esto es cierto? Yo he estado en el mundo pecando y Dios me está llamando a una nueva vida, a un cambio. En ese momento cuando la persona siente eso, y no solo por emoción, sino por convicción, porque Dios no quiere un servicio por emoción, sino un servicio en el cual nuestra inteligencia esté involucrada en nuestra decisión. Que no solamente sea un fuego de la emoción y corramos hacia el frente, sino más bien que lleguemos a un raciocinio, que lleguemos a la conclusión de que Dios tiene la razón y creer, por lo tanto, en Él, de que Él va a hacer el trabajo que yo no puedo hacer para estar delante de Él y respetar la ley de Dios. Fe y obras, página 63. En este escrito hay algo que para mí me parece sorprendente. ¿Cómo es posible? Escúchenlo, dice,
El que se aferra a la justicia de Cristo, no ha de esperar ni por un momento que él mismo, el pecador, podrá borrar sus propios pecados. Aquí no hay nada de nuevo, ¿verdad? Todos sabemos que nuestros pecados nos sujetan a la muerte y no tenemos la capacidad de acercarnos a Dios. Pero escuchen lo que dice. No necesita aguardar hasta haber experimentado un arrepentimiento satisfactorio antes de poder apropiarse de la justicia de Cristo. ¿Qué significa esto? Que usted puede tener un arrepentimiento insatisfactorio, pero a pesar de eso, a pesar de un arrepentimiento del 50%, Dios te lo acepta. ¿Acaso no es increíble esta frase? No importa cómo vengamos a Cristo, si tenemos un cierto arrepentimiento o es un arrepentimiento mediocre, Dios nos acepta. Increíble, pero cierto. Ustedes y yo, gracias a la misericordia de Dios, que no llegamos arrepentidos totalmente, sino que llegamos con nuestras dudas. ¿Será cierto que Dios va a obrar un cambio en mi vida? ¿Será cierto que Dios va a perdonar mis pecados? Si mi carácter es tan y tan malo, ¿cómo es posible de que Él vaya a poder transformarme? Ese es el arrepentimiento a medias en el cual nosotros nos acercamos, pero sin embargo, en ese momento en el cual nosotros tenemos un arrepentimiento parcial, estamos recibiendo la justicia de Cristo. En una ocasión, un filósofo pordiosero se acercó a Alejandro Magno y le pidió una limosna. Le dice el filósofo Alejandro Magno: Señor, concédame una limosna para poder sobrevivir este día. A lo cual Alejandro Magno tomó un papel y puso: dadle a este hombre el dinero que pida. Se lo dejó y le dijo: ve al tesorero del imperio a que te dé el dinero que tú quieres. A lo cual el filósofo vio el papel y dice: ¿qué fue lo que pidió el filósofo? Una limosna. A lo cual el filósofo se fue. Se fue a la tesorería, le entregó al tesorero el papel. El tesorero sujeta el papel y lo empieza a leer. Se le queda viendo al filósofo. El filósofo se le queda viendo con una sonrisa. Y de repente el tesorero le dice: ¿cuánto quieres? A lo cual el filósofo le dice: dame 12,000 monedas de oro. El filósofo empezó con una limosna, pero después le pidió una fortuna. ¿Ustedes creen que Dios nos puede regalar el reino de los cielos? ¿Creen ustedes que Dios nos puede regalar la justicia que solamente le pertenece a Dios? Yo creo que sí. Yo creo que Dios nos regala su justicia a pesar de nosotros mismos. Hay evidencias en la Biblia. ¿Cómo puede ser posible de que la Biblia habla de que Noé fue un hombre justo? Pero sin embargo ese justo hizo una viña, después recogió la uva, fermentó la uva y se emborrachó. Y el hombre estaba desnudo en su casa de campaña. ¿Cómo es posible de que Dios considere justos a esa clase de personas que posiblemente provoquen el pecado de otras personas? A Lot, ¿cómo es posible de que la Biblia diga que Lot es o fue un hombre justo cuando no tuvo la decencia cristiana de darle a su tío que escogiera entre los mejores terrenos, sino más bien él fue el que le escogió lo mejor? Dice: bueno, me voy por acá, por esta pradera que se ven muchos pastos. Lot fue poniendo sus casas de campaña ¿en dirección de qué?
en dirección de Sodoma y Gomorra. Y no solamente eso, sino que vivió con ellos, compartió con ellos. Y aún así la palabra de Dios dice que Lot fue considerado justo. Otro de los justos, y el que más me preocupa, es Zacarías. Zacarías y Elizabeth son considerados en la palabra de Dios justos. Pero sin embargo, ¿acaso no fue Zacarías quien dudó? Y le dijo, por la duda que has tenido, vas a quedar mudo hasta que esta profecía se cumpla. Dudó. Zacarías dudó. Y aún así, la palabra de Dios los considera justos. Tú y yo, todos ustedes y yo, tenemos la misma posibilidad de llegar a ser justos delante de Dios. No por lo que nosotros hagamos, no porque eres un anciano de la iglesia, no porque eres pastor de la iglesia, no porque eres el que limpia la iglesia, o el que más trabaja en la iglesia, o el que hace obra misionera. Dios nos va a dar de su justicia porque Él es bueno. Porque Dios es bueno, por eso es que Él nos va a conceder su justicia. Hay una parábola, Mateo 22, del 1 al 14, y es la parábola del rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y algunos de ustedes saben que el rey invitó a cierto grupo principal, pero ese grupo le dio un montón de excusas y no fue a la fiesta. Imagínense ustedes, no sé quién se vaya a casar pronto aquí en esta iglesia, pero imagínense ustedes que ustedes tienen la fiesta preparada, el vestido preparado, el fotógrafo, el video y todo. Y tienen la lista como de 200 personas que van a ir a su boda. Y cuando regresan, ves que tiene usted que mandar la tarjetita para que los demás confirmen que van a estar en la boda. Bueno, pues este grupo del rey les confirmó. Le dijo, no vamos a ir a la boda. Así que, ni modo. Imagínense que ustedes ya teniendo preparada la boda, llegan todas las tarjetitas de la boda y dicen, bueno, lo siento, pero tengo algo más que hacer. Y 200 personas le dicen que es lo mismo. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Bueno, ya está la comida, ya está el salón, ya está todo. Pues hay que buscar a más gente para que se coma la comida. Eso fue lo que hizo el rey. Dice, vayan. Mandó a sus siervos, le dijo, vayan a buscar a las calles, a los pueblos, a College Place, a Walla Walla, a Seattle, a Texas, a donde sea, a la Florida. Entonces, escuchen lo que dice Mateo 22:10. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Juntamente, escuchen, malos con buenos. Y las bodas fueron llenos de convidados. Y por supuesto, lo voy a llevar al centro de este versículo. ¿Cómo es posible de que el rey vaya a mandar a buscar a buenos y a malos? Interesante. Pero eso fue lo que él hace. ¿Acaso cuando nosotros fuimos llamados, llegamos perfectos a la iglesia? Llegamos con nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras cuitas, nuestros malos hábitos, nuestras malas conductas, pero aún así Dios nos acepta. Y esta iglesia igualmente, esta iglesia acepta a todas las personas que vengan como vengan. Usted tiene que entrar solamente a la influencia del Espíritu Santo y esta es la iglesia a la cual usted tiene que llegar. Dice Mateo 22 del 11 al 14, dice, y entró el rey a ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ah, caray, esa parte del vestido no estaba antes. ¿Qué pasó? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Qué pasó? Dice, mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y llanto y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Imagínense que a mí me invitara una persona y me dijera, si tú no te pones el vestido de boda, yo te voy a amarrar y te voy a botar. Yo creo que yo no iría a ese lugar. Mis hermanos, el vestido de bodas
había sido provisto antes, en el momento de la invitación. Nuestro vestido de bodas, que es la justicia que nosotros necesitamos, es estar en constante relación con Cristo. Aceptar a Cristo es aceptar la justicia. Entonces, esta persona, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué? Esta persona escuchó el llamado, se acercó, fue a la fiesta, pero le faltó algo. No se quiso cambiar de ropa. ¿Qué pasó? Le gustaba la ropa que él tenía. Este hermano llegó con su justicia propia a la iglesia. El rey había provisto no solamente la invitación, sino también el vestido. Mis hermanos, cuando nosotros somos llamados a formar parte de la iglesia, somos llamados a hacer un servicio. Cuando nosotros servimos en esta iglesia, la iglesia de Cristo, estamos por lo tanto vistiéndonos de algo que tal vez no sea para nosotros, pero sin embargo es el medio que nuestro Señor Jesús tiene para poder transformarnos. Yo, la verdad, no soy digno de presentar la palabra de Dios. Es algo muy grande para mí. Pero sin embargo, Dios me ha puesto aquí y sigue siendo grande porque no me considero un predicador. Pero esto me está ayudando a que yo pueda ir reflejando cada día que mi conducta, mi carácter, mi personalidad sean transformadas a la personalidad de Dios. Dios nos quiere regresar al Edén. Dios nos quiere restaurar y llevarnos a la perfección. El medio de la perfección es su iglesia y la influencia del Espíritu Santo. El único medio de salvación que existía durante el diluvio era el arca. En el arca había miles de animales. Imagínense si uno de los hijos de Noé hubiese dicho: estoy cansado del rugido del león, me voy de aquí. Estoy cansado del cuello de la jirafa que me molesta. Estoy cansado de darle de comer a los animales. Me voy de aquí, me voy para otra parte. Era imposible. Solamente era ese el medio de salvación. Esta es la iglesia del medio de salvación que Dios ha provisto. Y quien está en el volante es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos el deseo de ser una iglesia, un santuario, en donde más personas puedan llegar a alabar y glorificar el nombre de Dios. Y eso lo va a hacer Dios, no nosotros. En el mismo momento en que nosotros concentremos nuestra confianza en Dios, en ese momento se van a poner a empezar las piedras, los ladrillos, lo que sea, pero solamente confiando en Dios, ese edificio se va a poder levantar. Así es de que yo les invito, amigos, hermanos y hermanas, a que pongan en su corazón estas palabras de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Y yo le añadiría, también a los americanos, también a los mexicanos, a los puertorriqueños, a los nicaragüenses, Centroamérica, Sudamérica, incluyendo a los argentinos, a los colombianos, a los de Europa, a los de Asia, a todos y cada uno de ustedes están bajo el poder y la gracia de Dios. Dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Que Dios le bendiga.